Muchas gracias, Francisco, y gracias también a la Fundación. Sin más dilación, vamos a empezar. Pues dentro de este ámbito que es la resiliencia, me imagino que habréis pensado, ¿resi qué? ¿Resiliencia? ¿Eso qué es? ¿Alguien de vosotros sabría decir qué es resiliencia? ¿Se os ocurre así una palabra que es resiliencia? ¿Qué es? ¿Qué imagináis? A ver, venís aquí con una idea, ¿no? Es decir, me van a hablar ¿de qué? Resiliencia. ¿Y eso qué es? ¿Alguien ha pensado de qué irá esto? No rendirse, muy bien, no rendirse. Me parece bien empezar por ahí. No nos rendimos, incluso aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, ¿eh? Es decir, es esa capacidad que tenemos todas las personas, unas más y otras menos, de seguir funcionando bien incluso en situaciones adversas. Sobre eso va la resiliencia. Quiero que penséis en el día de ayer, ¿vale? Desde que os levantasteis hasta que os acostasteis, y como si fuera con una linterna, ¿vale? Durante ese día vais a hacer una búsqueda de algo muy bueno que te pasó ayer, o de entre todo lo que te pasó, lo mejor, ¿vale? Puede ser una conversación con una amiga, haber ido a la clase de baile, es decir, ¿qué fue lo mejor que os pasó ayer? ¿Vale? Y para hacer esto vais a coger vuestro móvil, ¿vale? Pero os voy a decir, tenéis que poner menti.com y cuando habéis entrado a menti.com os pide un número, ¿sí o no? Vale, pues tenéis que poner este que pone aquí, este código. Y entonces ponéis lo mejor que os pasó ayer, con pocas palabras, ¿vale? Y así van a ir apareciendo aquí. Vale, salir con mi chica, un paseo, un abrazo a mi madre, jugar de chill, ganó el Madrid, conducir mi coche, hablar con mis padres, tener salud, muy bien, una siesta, echar un polvo, dicen por ahí, entrenar, ¿vale? Jugar a las cartas, ¿vale? Aquí tenemos pues todo el abanico de cosas buenas. ¿Qué es lo que he hecho yo con esta técnica tan específica? Regular las emociones. ¿Por qué? Porque, por una parte, cuando ayer os estuvo pasando esto, que ganó el Madrid, a que cuando ganó el Madrid os dio mucha ilusión, a los que lo habéis puesto, claro, a los otros igual no. Cuando ganó el Madrid, cuando salí a pasear con mi chica, cuando tal, en ese momento nos sentimos muy bien, nos dio un chute de dopamina, ¿vale? Y lo que hemos hecho ahora es rememorar aquel momento y se han activado en el cerebro las mismas conexiones neuronales que pasó ayer. Es una forma de regular las emociones. Y además, otra cosa, como las hemos compartido en grupo, pues también yo veía por ahí que os reíais, ¿no? De uno que ha puesto esto, uno que ha puesto el otro. Es decir, uno genera también emociones positivas. ¿Por qué os he hecho este ejercicio? Porque las personas que son resilientes sienten más emociones positivas que negativas. La experiencia de las emociones es muy importante. Intentar buscar situaciones que nos gustan, que nos agradan, acercarnos a lo que entendemos por bienestar. ¿Y cuál es el objetivo? Como decía antes Francisco, pues intentar comprender qué es esto de la resiliencia y cómo cultivarla. Tengo que dejar claro una cosa, aquí no hay pastillas, ¿vale? Que te las tomas y entonces eres resiliente. Esto es cuestión de entrenar. Es como cuando vas al gimnasio. Tú cuando vas al gimnasio no puedes pretender tener unos abdominales de estos de chocolate a los 4 días, sino que necesitas entrenar, entrenar y entrenar. Y cuando estés cansado, seguir entrenando. Pues esto es igual. Yo aquí os voy a dar algunas claves, luego podéis seguir practicando si os interesa y al final lo que consiste es generar hábitos, cambiar hábitos y generar hábitos. Antes comentaba por ahí, ¿y si no me pasó nada bueno? ¿Os imagináis haber vivido en el Paleolítico? ¿Os podéis imaginar que no había ni play, ni había ni banca, ni había ni fútbol? O sea, nos podemos poner un momento y decir, vivo en el Paleolítico, en una caverna. ¿Sabéis que solo sobrevivían el 40% de las personas de 15 años? A los 15 años la gran mayoría de gente había muerto. Y aquí todos tenemos más de 15, con lo cual ya hemos superado por lo menos esa primera barrera. Lo que tuvieron muy de bueno los que vivieron, nuestros ancestros en el Paleolítico, es que nos dejaron un legado, y ese legado es nuestro cerebro, porque tenemos un cerebro que está protegido y programado para sobrevivir, para la supervivencia.
¿Podéis imaginar la cantidad de adversidades que vivieron? No sabían si podían comer en ese día, porque no sabían si habían podido cazar, si lo que habían cazado ya se habían comido otros, si habían amenazas en el exterior y se les iban a zampar, ¿no? como almuerzo a cada uno de ellos. Por tanto, era una vida muy incierta, muy incierta. Yo creo que de alguna forma tenemos suerte de vivir en el momento en que vivimos, ¿no? Que es ahora, porque ahora justamente es donde mejor estamos, aunque hay muchas catástrofes, y vosotros habéis vivido una hace muy poco, ¿no? con el volcán, lo habéis vivido, esa situación estresante, y de sufrimiento que os llevó a como colectivo. ¿Y qué nos pasa ahora? Pues que estamos siempre como corriendo, lo llaman la rueda de la rata. Siempre tenemos nuestros pensamientos, a ver qué tengo que hacer, correr y para aquí, para allá, para que te pasan los días, te pasan los años, te das cuenta, ya te has jubilado y ya se acabó. A lo mejor no lo veis así vosotros que sois muy jóvenes, pero si os acordáis de esto cuando seáis más mayores, os daréis cuenta que la vida pasa así muy rápido y estamos como en esa rueda de la rata y no somos conscientes de lo que nos pasa. No somos conscientes de si estamos disfrutando, si estamos pasando un buen rato. Simplemente, a veces, este tipo de entrenamiento lo que consiste es en incrementar esa conciencia. Con eso ya nos daríamos por satisfechos. Fijaros, Confucio dijo que nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, siempre nos caemos. Siempre tenemos vaivenes, siempre nos pasan situaciones adversas. Cuando digo una adversidad puede ir desde la catástrofe que fue la erupción del volcán, obviamente, hasta que viniendo aquí esta mañana en el autobús se ha pinchado una rueda. O el despertador no ha sonado, o iba en el tráfico y había mucha cola. Es decir, son todas situaciones desde las menos graves a las más graves que nos pasan día a día, y eso nos pasa. Y siempre nos estamos cayendo y estamos levantándonos, y eso es lo positivo y ese legado que nos dejaron nuestros ancestros. No está en no caer, sino en levantarnos cada vez que nos caemos. Cuando somos niños, ¿sabéis las veces que nos caemos y nos levantamos al día? Está contado como 20.000 veces, 20.000, 15.000 veces se cae, se levanta el niño, hasta que al final, ¿qué hacemos? Aquí estamos todos de pie. ¿Vale? Es decir, de alguna forma, ese tipo de entrenamiento nos hace que nos demos cuenta de esta situación. Resiliencia es un concepto que hemos recogido desde la psicología. Y le hemos recogido ese concepto de la psicología desde la física. Entendiendo que la resiliencia es una cualidad que tienen algunos objetos, de que cuando se está presionando ese objeto se pueden deformar, se pueden cambiar la forma, pero cuando dejan de tener una presión, como en este caso los dedos que están apretando, vuelven a su situación original. ¿Esto cómo lo cogemos como metáfora y le damos a la psicología? Pues las personas podemos sentirnos presionadas durante el día, durante un tiempo determinado, por situaciones adversas que nos han ocurrido. Pero cuando dejamos de tener esa presión, volvemos otra vez a la misma situación. Y es más, en psicología añadimos un poquito más y decimos, y somos capaces de crecer con el trauma. A lo mejor habéis oído el concepto de estrés postraumático, y es cuando a alguien le pasa algo muy grave, un ataque terrorista, una catástrofe natural, pues no puede dormir, siente que se ahoga, ¿vale? Pierde peso, ¿vale? Es decir, le pasa una serie de correlatos fisiológicos relacionados con ese estrés postraumático, que es difícil, es difícil. Pues bueno, nosotros también hemos visto que hay personas que cuando les pasa alguna adversidad son capaces de crecer con el trauma. ¿Qué significa crecer? Desarrollarse a nivel personal, generar una serie de competencias y habilidades que antes no tenían, ¿vale? Y entonces, si antes, por ejemplo, no se les ocurría buscar el significado de las cosas, de por qué ocurren las cosas, pues con esa situación adversa han sido capaces de pensar y reflexionar sobre eso. O buscar más apoyo social con los compañeros, con la familia, con los amigos, con los profesores, con los compañeros de clase. Es decir, una serie de habilidades o ser capaz de escuchar más a los otros, o ser capaz de autorregular más las emociones,
Pues a veces yo puedo ser una persona que tiendo a la tristeza, pero a lo mejor cuando me ha pasado una adversidad, pues he sido capaz de aprender que tengo que reducir esas emociones negativas, que no son malas, ¿eh? Sentirte triste o sentirte ansioso por un examen, eso no es malo, eso son emociones que sentimos desde el Paleolítico, los seres humanos. Pero lo que sí que podemos hacer y entrenarnos es en ver cómo salir de esa situación negativa, con más facilidad. Y eso es la resiliencia también. Ser capaz de, cuando te caes, no estar mucho tiempo en el pozo, sino intentar salir cuanto antes. Por tanto, si es una habilidad, una competencia, ¿eso qué significa? Que podemos entrenarnos, que uno no nace siendo resiliente, sino que al revés, se hace con las circunstancias que le van ocurriendo en la vida, ¿m? Y con esa capacidad de ser más consciente. Por tanto, es una competencia fundamental para adaptarnos al cambio. ¿Y cambio qué es? Pues cambio es el día a día. Todos los días nos ocurren cambios. Desde que cambia el gobierno, desde que cambian un jugador en el equipo, desde que me cambian de profesor, desde que me tengo que mudar a otro lugar, que tengo que mudar de instituto, que me tengo que ir a otro sitio para ir a estudiar algo diferente. Todos son cambios en la vida. Que tengo un hermano, que de repente ha aparecido un amigo. La vida, el día a día son cambios que nos van ocurriendo. Y lo que hacemos es que las personas con ese mayor nivel de esas competencias de resiliencia pues se adaptan mejor a esos cambios. Por tanto, hay también mucho en la adaptación al cambio de cómo yo interpreto lo que pasa. A veces el encontrarte mal no está en el estímulo que te hace sentir mal, ¿eh? He suspendido un examen y entonces cojo una depresión, ¿vale? Sino en cómo interpretas esa situación. No en lo que te pasa en el hecho, sino en cómo tú interpretas esa situación. Entonces, ¿esto qué significa? Que el cambio no es algo excepcional que tiene que venir, es algo que es constante, no es una variable, es una constante, ¿no?, que está ocurriendo en el día a día. Otro tema que es importante en la adaptación al cambio, obviamente, es la globalización y la diversidad. Esto también nos puede ocasionar una situación de se diseña un producto en Italia, se vende o se produce en China y se distribuye en todo el mundo. Es decir, ¿esto cómo lo podemos ir entendiendo, ¿no? Es decir, esa globalización, esa diversidad cada vez mayor. Todo el tema que está cambiando como grandes cambios, estamos hablando aquí, de la inteligencia artificial, que ya está cambiando los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, si hubieron grandes cambios como pasar de la máquina de vapor al coche o pasar de las cartas escritas al correo electrónico, se dice que ahora se viene la gran revolución de la inteligencia artificial, cómo va a cambiar la forma de enseñar, la forma de trabajar, la forma de comunicarnos. Y eso en entornos VUCA, que se llaman, ¿no?, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Bueno, pues en todo este panorama de cambio es en donde yo quería hacer hincapié con la resiliencia. Porque fijaros, resiliencia no hay una solo, sino que hay diferentes tipos de resiliencia. Ahora me gustaría que fuerais pensando, cuando yo voy a hablar de estos patrones, si me caracterizo yo por este patrón o me caracterizo por el otro, o conozco gente que está en un patrón o en otro. Fijaros, aquí tenéis dibujadas pues, una línea temporal, en el tiempo, de menos a más, va pasando el tiempo, y el bienestar psicológico, es decir, el encontrarnos bien psicológicamente hablando, experimentando esas emociones positivas. Y aquí, bueno, pues una persona, imaginaros este que le hemos llamado resistente, un patrón que sería resistente, bueno, pues tiene un nivel de bienestar X, conforme va pasando el tiempo tiene el mismo nivel de bienestar, le ocurre una adversidad, se tiene que cambiar de ciudad, ha tenido un accidente de tráfico o una adversidad más pequeña, cualquiera. Pero fijaros que pasa el tiempo y esta persona no cambia su nivel de bienestar, sino que se mantiene más o menos constante en el tiempo. ¿Vale? ¿Lo veis? Pasa el tiempo y la persona es resistente. Hay otras personas que es lo que llamamos que es la recuperación rebote. Estás bien, pasa el tiempo, te ocurre una adversidad, te caes, pero rápidamente te levantas y vuelves más o menos al mismo nivel de bienestar que teníamos antes. Me ha ocurrido esa adversidad, lo he pasado mal, porque lo raro es que uno sea resistente, así tal cual, ¿eh? Lo normal es esa resiliencia más de tipo de recuperación rebote, en que te ocurre algo y vuelves otra vez, ¿eh? Es decir, que te caes y te levantas, obviamente.
Luego habrían otros, que es lo que os decía antes, que es muy parecido, como veis el patrón, más o menos tengo un nivel de bienestar, me ocurre algo, me caigo, me levanto con el tiempo, pero rápido, es una recuperación rápida, esto es importante, y fijaros, ¿qué diferencia hay con el anterior? Pues que cuando me recupero, incluso mejoro mis niveles de bienestar. Es decir, todavía he crecido con el trauma, que es lo que os decía antes. Y esto, y aquí veréis, si pone kitsukoroi, kitsukoroi es una palabra japonesa, que viene a significar el arte japonés ancestral, que tenían que cuando se rompía algo, por ejemplo una vajilla, un cacharro, se rompía, normalmente cuando se nos cae un jarrón, lo tiramos a la basura, ¿vale? Normalmente. ¿Qué hacían los japoneses en el antiguo Japón? Que lo que hacían era volver a poner las piezas, pero juntarlas con hilo de oro, ¿vale? Entonces, digamos que la idea era que, un poco la idea de que la arruga es bella o que puede ser incluso más bonito, porque estos jarrones, cuando han sido tratados con esta técnica del kitsukoroi, valen el triple. Económicamente cuestan el triple de lo que costaban antes, es decir, que se incrementa su valor. Por lo tanto, es un poquito una metáfora para decir, bueno, uno pues es capaz de crecer con el trauma. Y luego hay otras personas que cuando les ocurre algo, pues bajan su nivel de bienestar y pasa el tiempo y les falta la recuperación, que aquí podríamos hablar de necesidad de terapia, necesidad de terapia. O otros, que es la reacción retardada, que no reaccionan rápidamente a esa adversidad, sino que pasa un tiempo, pero luego ya se caen y les cuesta después levantarse. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de resiliencia en los 3 patrones anteriores, y luego está este que se recupera lentamente. El crecimiento postraumático, la recuperación rápida y la resistencia, ¿vale? Entonces ya, no sé si os sentís identificados en alguno de estos patrones, pero un poco la idea de incrementar esta conciencia sobre lo que hay ya sería interesante. La idea es esta, que la resiliencia, cuando la entrenamos, nos lleva al bienestar y ese bienestar nos lleva al éxito o a la adaptación. Hay una hipótesis que en psicología se ha estudiado mucho y es la hipótesis que en inglés se llama Happy and Productive Worker o Happy and Productive People, ¿no? Es decir, la gente más feliz también es más productiva y eso... Estáis ahí muy emocionados, que ya os veo. Y eso me imagino que podéis capturar la idea. Es decir, cuando estás haciendo algo que te gusta mucho, pensad en algo que os gusta mucho, algo que requiera una habilidad. Baile, música, ejercicio físico, cualquier tipo de habilidad. Cuando hacemos algo que nos gusta mucho, que lo repetimos y por tanto hacemos práctica, tenemos práctica en ello, somos muy habilidosos, disfrutamos y cada vez nos sale mejor. ¿Sí o no? Pues bueno, como nos gusta y disfrutamos, nos sale mejor. Esa es un poco la idea. Más bienestar, más éxito. De ahí la idea también de que al final, por ejemplo, en los estudios decimos, intenta hacer algo y estudiar algo que realmente te guste y disfrutes, porque vas a tener más posibilidades de tener éxito, ¿no? Que si haces algo que no te motiva, no te gusta, etcétera. Vale, pues dentro de esa idea, ¿no? de adaptación, podemos pensar lo contrario, ¿no? Cuando realmente estoy en un estado emocional que no me gusta, que estoy triste, pues obviamente lo que hago no funciona. Y eso ya sé que es básico, pero es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Por la idea de que las emociones negativas está bien que existan y tenemos necesidad de estar tristes o tener miedo o enfadarnos muchas veces, porque esto ha sido adaptativo. Esto ha hecho que nos podamos adaptar. Obviamente, pensemos en nuestros ancestros en el Paleolítico. Si no hubieran sido capaces de sentir esas emociones de miedo, amenaza, asco. Asco, claro, cuando yo siento asco, que es una emoción negativa, eso hacía que no probaran determinados alimentos que podían estar envenenados o podían ser tóxicos. O el miedo hace que podamos escapar de las situaciones que son amenazantes. Por ejemplo, si salimos a la calle y vemos un perro, un Doberman, corriendo hacia nosotros, ¿qué hacemos? Corriendo, salimos corriendo, ¿no? O nos paramos para ver si pasa de largo. Básicamente, cuando nos pasa algo amenazante, o huimos, o luchamos, o nos quedamos paralizados. Son las 3 conductas específicas
que salen de la emoción del miedo. Podemos luchar, por ejemplo, luchamos contra la amenaza, normalmente no si es contigo. Por ejemplo, una madre que va con un niño y el niño es atacado, luchará con la amenaza como sea, ¿vale? Por salvar al niño. A lo mejor por salvarte tú no tanto, pero por salvar a tu hijo sí. La idea es que podemos salir de esas emociones negativas entrenándonos y sabiendo cómo regularlas, que sería un poco la cuestión. Y luego, claro, no solo la resiliencia se construye cuando nos pasan cosas adversas, sino que también hay un concepto que se llama resiliencia proactiva. ¿Y esto qué significa? Que no hace falta que me pasen cosas malas para aprender de esas situaciones y salir fortalecido en el futuro, sino que yo me puedo preparar con una serie de lo que llamamos microcompetencias en resiliencia para que cuando venga la adversidad esté preparado. Si yo, por ejemplo, no sé cómo regular mis emociones, cuando me siento triste no sé qué hacer para salir de esa emoción, pues tendré más dificultad en adaptarme a la situación que si soy capaz de entender qué me está pasando y qué puedo hacer para regular esa emoción. Si yo me siento triste, por ejemplo, puedo decir, pues mira, voy a escuchar música que me gusta, que eso va a hacer que esté en un estado de ánimo positivo. O, por ejemplo, si estoy triste, puedo pensar, voy a ver lo mejor que me pasó ayer, como hemos hecho el ejercicio nada más empezar, y con eso segregar las mismas conexiones neuronales y el mismo nivel de dopamina y serotonina y que tenía cuando me pasó esa situación. Es decir, soy capaz de tener estrategias para regular y mejorar mi estado emocional. Esa sería un poco la cuestión. Entonces, eso sería lo que se llama resiliencia proactiva. Es decir, no esperar que me pasen las cosas, sino llenar mi mochila o tener un paracaídas como un paracaídas que me voy yo forjando, además de la experiencia que te mando la vida, que eso es, bueno, de lo mejor. Además de esa experiencia, ir entrenándome para que cuando me tenga que caer, pues no sea tan complicado caerme, no sea tan grave. No es lo mismo caerte en picado sin paracaídas que caerte con un paracaídas que amortigua esa caída. Esa sería un poco la metáfora o la idea. Vamos a ver como si fuera un laboratorio de resiliencia, ¿no? Un laboratorio en donde podemos entrenar. Ya os he dicho antes que ni pretendo que salgáis de aquí más resilientes, sino que por lo menos ver un poquito cuál es el panorama y entrenar alguna actividad para mejorarla. Esto tiene mucho que ver con nuestro cerebro y porque en el cerebro tenemos una amígdala, una parte del cerebro que es la amígdala, que es el cerebro emocional, que decimos que es el que reacciona a los eventos negativos, como puede ser el miedo, pero afortunadamente tenemos en la parte prefrontal de nuestro cerebro, lo que se llama el córtex prefrontal, nos ayuda a planificar, a tomar decisiones y de alguna forma lo que hace es frenar la actividad de la amígdala. ¿Esto qué significa? Que si yo salgo y viene un perro cara a mí, se activa la amígdala. Imaginaos que la amígdala empieza a vibrar, ¿vale? Porque se está poniendo en marcha. Entonces lo que hacemos es reaccionar ante esa situación. Pero si de repente puedo empezar a pensar qué hacer en una emoción negativa, como viene un perro cara a ti, no sería bueno ponerte a pensar, porque si no, ¿qué nos va a pasar? Si podemos, a ver, ¿qué hago? ¿Corro o me paro? ¿Le ataco o freno? No podemos pensar, tenemos que reaccionar. Y por eso es bueno y por eso ha sido adaptativa esa emoción a lo largo de la historia. Pero en otras emociones sí que podemos pensar un poco más. Con estudios con tomografía, eso que no sé si habéis visto alguna vez que ponen conexiones en el cerebro, ¿no? Bueno, en la cabeza para conectar y ver qué se activa o qué no se activa, pues se ha visto que el cerebro de las personas resilientes es diferente de las que no son resilientes, sobre todo porque tiene más activado el córtex prefrontal, ¿no? La parte de arriba de los ojos. Aquí es donde, digamos, que se acumula la parte de nuestro cerebro que está encargada de tomar decisiones, planificar, racionalizar, imaginar escenarios. Es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos también de imaginar posibles escenarios. Pero ahora vamos a entrar ya más de lleno en diferentes técnicas, una detrás de otra. Mafalda, ¿la conocéis? Y hay una frase que dijo una vez en uno de sus sketches y es esta, ¿no? Que hay más problemólogos que solucionólogos. Es decir, estamos mucho más centrados en ver los problemas que en poner soluciones, ¿no? O en ver también la parte positiva de muchas cosas. Y sobre todo, en ese aspecto, y por eso la psicología positiva ha entrado más de lleno,
en estudiarlo, yo hablo de las 4Ds y es lo que tendríamos que empezar a cultivar si queremos mejorar nuestra resiliencia. Esas 4Ds son, digamos, las 4Ds del bienestar. La dieta. ¿Sabéis lo que se ha descubierto hace poco? Esto es hace poco. Se ha descubierto que... ¿Sabéis que convivís con 2 millones de bacterias en vuestro intestino? ¿Vale? Esas bacterias segregan, se ha encontrado que el 80% de la serotonina se segrega en el intestino, el 80%, cuando se pensaba que era en el cerebro. ¿Esto qué significa? Que tenemos que cuidar mucho, mucho lo que comemos, porque aparte de que nos va a hacer vivir más tiempo y vivir mejor, es decir, nuestro cuerpo, como si fuera un coche con buena gasolina, va a rendir mucho más. Además de eso, vamos a poder vivir todo ese viaje que es la vida con un estado emocional mucho más positivo. Porque está conectado lo que comemos con cómo nos sentimos. Es decir, la conexión intestino es lo que se llama el sistema nervioso entérico, está conectado con nuestro cerebro y nos hace sentir más o menos bien. La dieta es importante, el descanso, la D de descanso, cuántas horas dormimos al día. Y no solo eso, sino cuál es la calidad de nuestro sueño. Ya no la cantidad, que es importante, sino la calidad. Cómo nos vamos a la cama, si nos vamos con los móviles o no nos vamos con los móviles, que eso perjudica la calidad del sueño. Es decir, el descansar también es un elemento importante para nuestro bienestar. Por supuesto, el deporte, como comentaba la compañera, claro que sí. No hace falta que sea deporte de alto riesgo, con deporte que hagamos fuerza, aeróbico, pues sería suficiente. Y también, no habéis dicho, pero la D de diversión, ¿no? Claro, estaba ahí también, ¿no? Tenemos que también saber cómo divertirnos, también importante en nuestros momentos de logro. Sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña práctica, ¿vale? Primero vais a pensar de forma individual una adversidad en tu vida, o sea, vamos hacia atrás como si fuera con una linterna en nuestra vida y pensamos, bueno, algo que nos ha pasado, no hace falta que sea muy grave, no debería ser muy grave, una gravedad intermedia, o sea, que no sea, no me ha sonado el despertador un día, entonces no he ido al cole, no he ido al instituto, no, eso es demasiado poquito, pero tampoco una gravedad extrema, sino algo intermedio, ¿ok? Bien, tenéis bolígrafo y escribís, ¿no? Vale, mejor vamos a escribir y así con la escritura somos conscientes de lo que estamos poniendo. Vamos a hacer primero esa fase individual. Esa adversidad que habéis pensado, y si no la cambiamos por otra, a día de hoy ya la habéis superado. Pues si ya la hemos descrito con nuestras palabras, lo que vamos a hacer ahora a continuación, me gustaría que cogierais alguna de estas preguntas. ¿Qué te ayudó a superar la adversidad? ¿Qué te estimulaba cuando estabas en mitad de la crisis? Por ahí hablaban de un esguince. Pues bueno, si he tenido que estar hospitalizada o he tenido que estar en cama, cuando estaba en esa situación, ¿qué me hacía salir de ese momento malo? Escuchaba música, hablaba con mis amigos, entraba en redes sociales. ¿Qué hacía para salir de esos momentos? Otra cosa muy importante, ¿en quién o en quiénes te apoyaste? Es el tema del apoyo social. ¿Habían personas, o bien alguien de la familia, algún amigo, que de alguna forma te ayudó a superar esa situación? Entonces te apoyabas en ellos. Pero no solo en los demás, sino en ti mismo. Algunas fortalezas, algunos puntos fuertes vuestros que os ayudaron a salir de ahí. Pues era persistente y seguía practicando lo que tenía que practicar. O era optimista. Como era optimista, pues eso hizo que saliera de esa situación. O tenía coraje, ¿vale? Entonces, aunque tenía miedo, pues yo seguía adelante. Es decir, algún punto fuerte vuestro que os ayudó a salir de esa situación. O, por ejemplo, responder qué aprendiste de esa situación. Ahora mirándolo hacia atrás, ¿qué he aprendido de aquello que me pasó negativo y he salido de ello? ¿Vale? ¿Ok? Más o menos. No hace falta que lo escribáis todo, pero
Sí, por lo menos haber pensado, conforme iba yo hablando, haber pensado sobre ello. Vale, pues ahora lo que hacemos es nos ponemos en pareja y vamos a dejar 2 minutos para que comentéis en pareja o en trío, como queráis. Si sois 3 tampoco pasa nada, ¿eh? Y comentáis lo que queráis, ¿eh? O sea, podéis llegar a comentar hasta donde queráis. Un poquito eso y ver y contrastar con el compañero, ¿eh? Con la pareja, pues cómo le fue, cómo te fue a ti. Y un poquito pues ahí aprender del otro, ¿eh? Que también aprendemos de los otros, ¿vale? Vamos a seguir ya con recursos concretos. Ya hemos ido viendo algunos. ¿Qué es lo que habéis hecho ahora con este ejercicio? Lo que habéis hecho es poner en perspectiva, reflexionar sobre lo que ha pasado. Simplemente podéis decir, esto que simple es, pero simplemente es verdad, el hacer este tipo de ejercicios nos ayuda a ser más conscientes de lo que nos está pasando y sobre todo a determinar qué me hizo salir de una situación negativa, qué aprendí de ello, para qué. ¿Para qué esa insistencia en qué te ayudó, quiénes te ayudaron, cuáles fueron tus puntos fuertes, qué aprendiste? ¿Por qué pensáis que he insistido mucho en eso? ¿Para qué? Para que reflexionemos, para que cuando nos pase en el futuro algo similar, recordemos qué nos funcionó en el pasado. A veces lo hacemos de manera automática, ¿vale? Pero es bueno recordaros del prefrontal, ¿no? Poner ahí en perspectiva. Vamos a ir viendo algunos recursos de resiliencia que dice la investigación. Este ya lo hemos visto durante el taller. Cultivar emociones positivas. ¿Por qué emociones positivas? Porque las negativas ya nos vienen de genética, ¿vale? Ya las llevamos. Hay 6 emociones básicas que son el miedo, el asco, la tristeza, la cólera o el enfado, la sorpresa y la alegría. De estas 6 emociones, fijaros que 4 son negativas. Negativa no quiere decir que sea mala, sino que no nos hace sentir bien. A nadie nos gusta estar enfadado, a nadie nos gusta estar triste o sentir cólera, estar enfadado. Pero son emociones que nos han hecho sobrevivir como especie, si no, no estaríamos aquí. Nos habrían ya comido los animales salvajes. Y una emoción negativa, cuando la sentimos, es más intensa y dura más tiempo, desafortunadamente. Es decir, hay estudios que vienen a decir que para, digamos, mitigar una emoción negativa hacen falta 3 positivas. Porque las emociones positivas son como más frágiles, más sutiles, más fáciles de desaparecer, a no ser que seas muy consciente y quieras hacer que esa emoción positiva perdure en el tiempo. La idea es, ya que tenemos un cerebro programado de serie para evitar caer y para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, si no, fijaros, cuando vamos andando y hay agua, pues intentamos evitarla. Cuando estás bajando una escalera vas con cuidado en no caerte. Es decir, tenemos el cerebro siempre pendiente de las amenazas y nos protege de forma poco consciente, ¿eh? O sea, no somos muy conscientes de ir bajando una escalera y pensando, este pie detrás del otro, pues no me voy a caer. No. Es decir, es muy automático todo esto. Ya que tenemos ese cerebro ahí tan bien programado para eso, tenemos que entrenarlo para experimentar más emociones positivas. Y ahora entraré un poquito en eso. Y eso requiere tiempo, conciencia y hábito. O sea, nos tenemos que tenerlo muy claro que lo queremos hacer. Como por ejemplo el ejercicio que hemos hecho antes. ¿Qué te pasó de bueno ayer? Revívelo otra vez. Revívelo. Eso requiere una actividad consciente para que eso vuelva a ocurrir. Pero antes a lo mejor podéis pensar, bueno, ¿qué son las emociones? Son respuestas automáticas que tenemos frente a una situación. ¿Te toca la lotería? ¿Y qué sientes? Cuando os ha tocado el libro, ¿qué habéis sentido? Algo positivo, ¿no? ¡Qué suerte tengo! Por lo menos, ¿no? Me ha tocado a mí, nunca me toca y ahora sí. O sea, alegría, ¿no? Es decir, te toca la lotería y sientes alegría. ¿Tienes un accidente con la moto? Hombre, pues... ¿O te viene una multa de tráfico? Hombre, pues no nos sentimos muy bien, ¿no? Es decir, pasa algo y te sientes de una forma. Y es esa reacción, cómo reacciona nuestro cuerpo, tanto a nivel físico
¿Ves? El mismo ejemplo de antes. Salgo de aquí de la fundación, voy por la calle, viene un perro corriendo hacia mí, y entonces lo que siento es miedo, y ese miedo se transforma en mi corazón late mucho más rápido, bombeando sangre a las piernas básicamente para correr, estamos así programados, mientras que el sistema digestivo se colapsa, se enlentece. ¿Por qué? Porque claro, yo viene un perro corriendo cara a mí y no me pongo a pensar, tengo hambre, podría comerme un bocadillo de atún con aceitunas, no se me ocurre eso, ¿a que no? ¿Vale? Sino que patitas para que os quiero. Por tanto, tenemos un sistema biológico programado muy bien para las emociones negativas, pero no tanto para las positivas. Y eso es la lástima, ¿no? Lo que yo siempre digo, que es la lástima. Y esto es un poco lo que os decía sobre las emociones básicas. Podemos reconocer las emociones si sois inteligentes emocionalmente. ¿Sois capaces de identificar las emociones que está sintiendo el otro? Que hay muchísimas emociones, muchas que a lo mejor no conocíamos. Además de las básicas, hay muchísimas emociones. Y si os hubiera hecho otro ejercicio que también hacemos de haz una lista de todas las emociones negativas que conoces y ahora haz otra lista de todas las positivas, ¿qué hubiera pasado? Que hay muchas más negativas. Hay el doble, conocemos el doble de emociones negativas que de positivas. Así somos, los seres humanos. Pero bueno, ¿para qué sirven las emociones? Para regular nuestro humor, nuestros estudios y nuestra capacidad, para mejorar nuestro bienestar físico, para manejarnos el estrés y para mejorar las relaciones sociales. Imaginaros que estas técnicas que se utilizan de saber respirar cuando tienes una emoción muy intensa, aprender a respirar, nuestra mente, tenemos una mente que siempre está en un estado de activación, siempre estamos pensando. Ahora, por ejemplo, estáis aquí, estáis pensando, tengo que irme a casa, y la mente te va, como dicen los budistas, ¿no? Como un mono de rama en rama. Va hacia el presente, hacia el pasado, pero no estamos en el momento presente, ¿no? Conscientes de qué está pasando aquí y ahora. Y eso es la vida, lo que está pasando aquí y ahora, y no lo que está pasando en vuestras mentes, ¿no? Pensando lo que vas a hacer, acordándote de lo que hiciste ayer o pensando qué vas a hacer después. Entonces, hay muchas escuelas, ¿no? que introducen estas técnicas de mindfulness, de aprender a ser más consciente, precisamente para relajar las emociones. Es una de las consecuencias, ¿no? del ser más consciente y aprender a respirar y a estar en el momento presente. El poder actuar para reducir las emociones negativas, y también para experimentar bienestar y satisfacción, ¿no? Que también es otro de los objetivos. Entonces, fijaros, ¿por qué os pongo esto de las emociones? Cuando nos ocurre algo malo, podemos reaccionar de diferente forma. ¿Cómo reaccionamos cuando nos ocurre algo malo? Por ejemplo, que nos hace sentir tristes o nos hacen sentir desconsolados o nos hacen sentir vergüenza. ¿Qué haces cuando sientes una emoción negativa? ¿Qué soléis hacer? ¿Cómo? Llorar, puedes llorar, sentirte mal, entonces actúas, pero sí. ¿Él? Sufres en silencio, no haces nada. También es otra estrategia, ¿vale? Otra estrategia, no hago nada. A veces no hacer nada puede ser positivo. Cuando no tienes control sobre la situación, descanso. ¿Descansáis, por ejemplo? No mucho. Puede ser también descanso. Fijaros, lo que ha encontrado la investigación es que formas adaptativas de salir de las emociones negativas hay varias. Una es afrontar el problema. Te pasa algo, buscar soluciones para afrontar el problema. Pero claro, a veces no puedes solucionar el problema por ti mismo, porque no depende de ti. A veces que por mucho que hagas no depende de ti. Por tanto, como decía el compañero, no hago nada, ¿vale? O lo sufro en silencio, porque a veces no puedo hacer nada porque eso se solucione. Pero cuando puedo hacer algo, fijaros, técnicas tan sencillas como etiquetar esa emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Estoy sintiendo tristeza? ¿Estoy sintiendo apatía, aburrimiento? ¿Qué estoy sintiendo? Solo el hecho de ponerle un nombre, que se llama etiquetar esa emoción, hace que la amígdala sea suprimida por el lóbulo prefrontal. ¿Vale? Es decir, es una forma, lo que llamamos estrategia de afrontamiento a una situación estresante. Podemos ponerle un nombre. ¿Qué más podemos hacer?
podemos expresar esa emoción, por ejemplo, llorando, por ejemplo, diciéndoselo a alguien, que sería otra forma también, expresar esa emoción que estoy sintiendo contándoselo a alguien. ¿Eso cómo se llama? Buscar apoyo social, que puede ser un amigo, que puede ser un compañero, que puede ser un familiar. Simplemente el hecho de contárselo a alguien también hace que me haga sentir mejor. Y luego otra técnica que también se puede entrenar es lo que llamamos la aceptación y el compromiso. Aceptar que a veces las situaciones no las podemos cambiar, por mucho que queramos. La situación es así. Estamos sufriendo todos por la guerra de Ucrania, estamos sufriendo todos por la guerra en Israel, pero no podemos hacer nada ante esa situación, ¿vale? Por lo menos, si tuviéramos poder político sí que podríamos, pero así no podemos. A veces es aceptar y comprometerte con hacer algo. A lo mejor puedo ayudar a esas personas, o a lo mejor puedo estar en una asociación y contribuir a que esto funcione mejor. Algo puedo hacer comprometiéndome, pero no parar la situación. Por tanto, con las emociones negativas, si aprendemos este tipo de técnicas, podemos ser, ¿qué? Más resilientes. Podemos afrontar en situaciones futuras estos vaivenes que nos vienen y que podemos controlar. Otra forma es a través de lo que se llama las fortalezas. Conocer el viejo dicho de ¿quién soy yo? ¿Conocéis vosotros, pregunta, no hace falta que me respondáis, cuáles son vuestros puntos fuertes? ¿En qué sois buenos? Porque muchas veces en la escuela, desafortunadamente, nos dicen en qué somos malos, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando iba al colegio que me decían que no sería capaz de estudiar esto, que no sería capaz de hacer lo otro, que era tal, y bueno, pues aquí estoy, algo hecho, ¿no? Es decir, uno se lo propone y lo hace. ¿Cómo cambiarían las cosas si en lugar de decirnos nuestras debilidades y nos las recordaran continuamente, nos dijeran nuestros puntos fuertes? ¿Cómo cambiarían las cosas? No sé si os podéis imaginar en la investigación, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, que hacemos estudios en empresas, cuando vamos a personas que son directivas, que tienen personas a sus cargos, y les hacemos estudios, les decimos, mira, tus fortalezas son, lo que te ha salido con los cuestionarios es el coraje, el optimismo, el liderazgo, el valor y la gratitud. Y dicen, ¿y cuáles son mis debilidades? ¿En que no funciono bien? Estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro programado para los problemas. Entonces, el esfuerzo es ir a buscar lo que funciona bien, las soluciones, lo que funciona. Por tanto, el hecho de conocer cuáles son mis puntos fuertes, que si yo os lo digo así, de repente a lo mejor no lo sabéis, porque no nos hemos entrenado a eso. Yo sí que sé los míos porque me he pasado muchos cuestionarios y estoy muy trabajada, pero en general la gente no lo sabe. Y si os dijera, ¿y cuáles son vuestros valores? ¿Qué valoráis en la vida? ¿Qué es lo que os hace levantaros por la mañana y pues, tener ganas de afrontar el día? O pues, ir al instituto, ir al entrenamiento. ¿Qué valores tenéis ahí detrás? A veces es difícil también saberlo. Entonces hay una técnica muy interesante que se llama la admiración. La admiración es otra emoción. ¿Cuándo sentimos admiración? Por alguien o por algo. Cuando alguien tiene unas características que para mí, a lo mejor para ti no, pero para mí, por eso es muy subjetivo, son extraordinarias. ¿A quién admiráis? No falta que lo digáis. Pero pensar, ¿a quién admiro yo? Puede ser a lo mejor alguien de la familia, un personaje histórico, un personaje en el deporte, por ejemplo, un cantante, no sé. ¿A quién admiráis? Pensad en alguien. ¿Lo tenéis en la cabeza? Vale. ¿Y qué tiene esa persona que admiráis? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué características tiene? ¿Por qué lo admiráis? Pues lo admiro por que es capaz de conseguir lo que quiere. Lo admiro porque siempre va con una sonrisa y va buscando lo positivo en las personas y en los demás. Lo admiro porque es una persona bondadosa, que se da a los demás, porque ha sabido luchar en la vida y ha conseguido cosas importantes, ¿no? Cada uno puede haber pensado una cosa. Pues fijaros, eso que decís que admiráis, esos son vuestros valores. Cuando yo digo, yo lo admiro porque ha sido capaz de seguir adelante y ha llevado una vida muy trágica, pero ha sido capaz de conseguir lo que quería. ¿Qué valor hay detrás de eso? El coraje. El coraje. El coraje es miedo,
pero el miedo que no me hace paralizar, sino que yo tiro adelante y sigo buscando lo que quiero conseguir. O yo admiro a Mahatma Gandhi porque ha sido una persona bondadosa, es bondadoso, incluso lo tiraron de su patria y siguió luchando y ha seguido luchando por sus convicciones. La bondad. Este ejercicio que os he hecho hacer mentalmente, es mejor hacerlo por escrito, siempre es mejor hacerlo por escrito, pero es un ejercicio que llamamos indirecto de conocer cuáles son mis valores. ¿Y por qué es importante cuáles son mis valores? Porque los valores son brújulas que te hacen llevar tu comportamiento, tus planes de acción. ¿Cuántas fortalezas existen? Las que aparecen ahí, 24. Pero estas son todas las fortalezas, ¿no? El amor, el entusiasmo, la perseverancia, la creatividad, la curiosidad, la perspectiva, el trabajo en equipo, la equidad. Son todo fortalezas que si tenéis mucho interés en saber cuáles son vuestras fortalezas, podéis entrar a esta página web, que se llama Authentic Happiness. Acordaros de darle aquí español y vosotros contestáis el cuestionario. Hay un cuestionario que se llama de fortalezas, lo contestáis si tenéis interés en saber, bueno, ¿y qué fortalezas tengo yo? Pues bueno, hemos hecho el ejercicio de admiración, pero se puede hacer de otras formas y os da feedback. Cuando acabéis os contestará en función de vuestro perfil, hombre o mujer, edad, lugar en el que vivís en el mundo, porque es un cuestionario internacional. Os dará información de cuáles son vuestras fortalezas del carácter. Luego puede estar más o menos de acuerdo. También puede pasar que a lo mejor me dice, pues tu fortaleza la primera es el coraje. Y digo, pues creo que no, pero según lo que has contestado en el cuestionario, sí. Y luego, otra microcompetencia, ya llevamos 3, cultivar emociones positivas, conocer tus fortalezas y ponerlas en práctica. Y la tercera, generar autoeficacia. Esto es muy importante. Todos tenemos autoeficacia. La autoeficacia es la creencia en que vas a ser capaz de hacer algo y hacerlo bien. Si vosotros pensáis en un ámbito en vuestra vida que hacéis las cosas y os salen bien, pueden ser en los estudios, pueden ser en el deporte, pueden ser con los amigos, pueden ser vuestros hobbies, cualquiera. Cuando pensáis en eso que hacéis bien, que tenéis creencias de autoeficacia, ¿por qué? ¿Por qué tenéis esas creencias? ¿Qué ha hecho que uno crea que va a ser capaz de hacer las cosas bien? Por ejemplo, yo creo que voy a ser capaz de ganar un partido de ajedrez. ¿Por qué creo que yo eso? Creo que me sabéis. ¿Qué puede haber influido en mi vida para que yo tenga esa creencia? Muy bien, he trabajado duro y he tenido éxito. Entonces, como me ha ido la cosa bien, ¿qué más me puede haber pasado? Que tú lo has dicho antes, bueno, ibas por ahí, que alguien que para mí es muy importante me ha dicho que ibas a ser capaz de hacerlo. Un profesor que ha sido muy importante para ti, alguien de tu familia, tu entrenador que te dice, sigue con eso que lo vas a hacer bien. Yo soy, porque claro, me lo dice él, que para mí es un referente, ¿cómo no me lo voy a creer? ¿No? Es lógico. Otra forma es, oye, porque yo veo que otros que son como yo son capaces de hacerlo. Si Juan lo hace, ¿por qué no voy a hacer yo? Que tengo las mismas competencias, hemos entrenado igual, etcétera. Es decir, que otros parecidos a mí son capaces. Y la cuarta fuente de autoeficacia es que me siento bien haciéndolo. Claro, cuando yo hago algo que creo que lo hago bien, me hace sentir bien, ¿sí o no? Claro, esas son lo que llamamos las creencias de autoeficacia, que funcionan tanto en negativo como en positivo. Y también tener en cuenta, en ese sentido, cómo de influentes podemos ser nosotros con los demás. La capacidad que tenemos para que la gente se supere, que consiga logros, simplemente con esa influencia vicaria, ¿no? Que os decía, esa persuasión verbal, o no, o al revés, o te puedes hundir. Te puedes hundir. Otra microcompetencia es desarrollar el optimismo. ¿Qué es el optimismo? ¿Qué es ser optimista? El optimismo es una creencia en que piensas que las cosas van a salir bien en el futuro a pesar de las dificultades. Ser optimista no es ponerte unas gafas de color de rosa y decir qué maravilla, aquí todo es bonito, y no, porque eso no funciona así. Porque claro, yo puedo pensar, soy optimista, por tanto, sé que voy a encontrar trabajo, pues bueno, no salgo a buscarlo, porque como lo voy a encontrar, ya vendrá, ¿no? O un pesimista puede decir, ¿para qué voy a salir a buscar trabajo si no hay? Me quedo en casa
y me ahorro la faena. ¿Qué haría un optimista realista? Pensar, las cosas están mal, es verdad, el mercado laboral está mal, pero si me quedo en casa no voy a encontrar trabajo, voy a salir a buscarlo, porque tengo competencias y lo podré encontrar. Esa es la idea del optimismo, saber que las cosas están mal, pero que yo voy a ser capaz y puedo solucionar o van a ir bien en el futuro. ¿Cómo de optimistas sois vosotros? ¿Sois optimistas? ¿Pensáis que las cosas pueden ir bien en el futuro? ¿O que las cosas, por mucho que haga, yo no voy a hacer nada? Eso es importante, partir de ahí. ¿De dónde parto yo? Pero, atención, independientemente de dónde estemos, podemos ser más optimistas. Podemos incrementar nuestro nivel de optimismo. Y vamos a aprender una técnica que yo cada vez que la hago, luego la gente me ve por ahí, bueno, nos vemos, ¿no?, alumnos míos, ya llevo ya 30 años en la universidad, y me dicen, ¿sabes qué? Me acuerdo de esa técnica que me enseñaste. Digo, pues mira qué contenta estoy yo que os acordéis de esa técnica. Y la vamos a hacer aquí porque quiero que también os la llevéis a vuestra casa. Vamos a hacer una técnica que se llama, y que luego os explicaré un poquito de qué va, se llama afortunadamente. ¿Vale? Así se llama la técnica, afortunadamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues algo muy fácil. Ahora sí que vais a estar en pareja, ¿vale? Porque si no, no funciona. Tiene que ser en pareja. Así que los que estáis por ahí solos o tal, os acompañáis. Vale, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Va a pasar algo muy interesante, que me gustaría que también fuerais conscientes de lo que va a pasar en este momento. Vais a ver en pantalla una serie de situaciones, ¿vale? Yo las voy a explicar y lo vais a ver en la foto perfectamente. ¿Cuál es la tarea que tenéis que hacer? La tarea que tenéis que hacer es muy sencilla, pero la tenéis que hacer bien, porque si no, no funciona. ¿Ok? Cuando yo ponga esa imagen y diga lo que está pasando, imagináis que sois vosotros los que os está pasando. Y entonces le decís al compañero, primero una, le dice, y luego el otro. ¿Vale? ¿Cómo salir de ahí? Pero la primera palabra que tenéis que decir es afortunadamente. ¿De acuerdo? Pasa algo y lo primero que decís, antes de nada, no quiero que penséis nada ni que hagáis ningún comentario. Afortunadamente, tac. Y luego el otro te lo dice. Y luego cambiamos el orden. ¿Vale? La siguiente. Y así van a aparecer diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, empezamos. Llegas a casa por la noche y las cañerías se han desbordado. Está todo inundado. Afortunadamente, ¿qué? Has quedado ya para irte con tus amigos al aeropuerto, para irte de viaje. Llegas al aeropuerto y el avión se retrasa 3 horas. Afortunadamente. Ibas a salir esta noche, pero te ponen tus amigos por el WhatsApp que se cancela la fiesta. Bueno, pues nada, llegas a final de mes y ya te quedan unos pocos euros para pasar las 2 últimas semanas. Afortunadamente. Bueno, pues nada, ha vuelto a salir el presidente del gobierno en funciones y dice que nos tenemos que volver a meter en casa porque viene otro virus. Bueno, llega tu chica, llega tu chico y te dice que se acabó, que ha encontrado a otro y que te deja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis observado? ¿Qué os pasaba? ¿Qué pasaba en el grupo? ¿Qué ocurría a nivel psicológico? Todo tiene un lado positivo. ¿Qué pasaba? ¿Al principio nos costaba más y luego menos? ¿Hemos ido entrenando? Así es la vida. Entrenar y entrenar. Al final vamos generando hábitos, vamos generando conexiones neuronales diferentes y al final nos sale automático. Por tanto, yo os diría, sigamos entrenándolo afortunadamente en el futuro. También es verdad que al compartirlo, también hemos contagiado emociones positivas. No es lo mismo pensarlo tú que compartirlo con el compañero, porque las risas, no sé si os dais cuenta, pues cada vez iban a más. Vale, y vamos ahora ya a la última, y es un ejercicio muy sencillo que es muy importante. Y es el socialízate, la importancia que tienen los demás en nuestro bienestar. Si no hubiera sido por los demás, no hubiéramos salido de las cavernas, no hubiéramos podido
Pelear con las amenazas. El grupo es muy importante. Si no, fijaros la importancia que tiene vuestro grupo de amigos. O vuestro grupo en el colegio, vuestro grupo de entrenamiento. Solo os pido otra vez que saquéis vuestro móvil. Lo que vais a hacer es... ¿Abrimos el WhatsApp? ¿Ok? Puede ser a un grupo o puede ser a una persona, me da igual, a una. Vamos a localizar a esa persona con la cual tú sientes agradecimiento, te sientes agradecida por esa persona. Si no tenemos WhatsApp, podemos escribirlo y luego le damos esto a la persona. Y ahora, ya que tenemos esa persona, lo que vais a hacer es poner la cámara y vamos a haceros un selfie. Pero sonriendo, sonriendo. Selfie, sonriendo y se lo envías a la persona. Y le vamos a poner gracias en mayúscula, gracias. Qué difícil nos cuesta muchas veces decir las gracias a los demás. Simplemente porque eres así, porque eres tú, ¿vale? Bueno, chicos, lo dejamos aquí y de qué forma deciros que gracias.